Al Andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Sean bienvenidos, amigos, a este su programa Al Andar, el programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Mi nombre es Ricardo de la Cruz y me encuentro con mi compañera Nicole de Lima. ¿Cómo estás el día de hoy? Un saludo. Muy bien, Ricardo. Yo creo que no hay que presentarnos. ¿Tú crees? Porque nos conocen. ¿Usted no conoce, seguro? Claro que sí. Vamos a ver un día, a ver si dicen. Un día no me voy a presentar ni Nicole, a ver si saben quiénes son. Así que me alegro de estar aquí contigo, me alegro de estar aquí con ustedes, ese público que se encuentra cada semana con nosotros, compartiendo en este programa donde la Universidad Católica busca llevar un mensaje de reflexión, de desarrollo, de esperanza, de valores a la sociedad dominicana. Así que para nosotros es una alegría inmensa estar con ustedes un día más. Señores, todos los temas son buenos. Todos los programas son buenos, pero el tema de hoy es muy interesante, muy importante. Y vamos a estar hablando, escuchen bien, de comunicación política y retos en la legislación. Así que tú, joven, que eres aspirante a abogado, que aspiras en un futuro a ser senador, a ser alcalde, o quién sabe, presidente, o si tú eres una persona aficionada de la política, ese programa es para ti. Quédate hasta el final, porque el invitado es una persona que ha estado metida en el meollo y sabe del asunto y en comunidad. Y es importante recordar que estamos celebrando lo que es la Pascua de la Resurrección, esta celebración que nos recuerda la resurrección de Jesucristo, el triunfo de Jesús sobre la muerte y la salvación de la humanidad. Al mismo tiempo, honramos la memoria de lo que fue la gesta patriótica del 24 de abril, cuando el pueblo dominicano se levantó en armas para luchar por la constitucionalidad, por la justicia, por la libertad. Y también queremos felicitar a las secretarias, ¿no? Y bueno, a los secretarios también, porque siempre dicen secretaria, pero también hay secretarios. Lo queremos felicitar por su valioso trabajo y su dedicación, que es una profesión muy importante y muy valiosa realmente. Bueno, Ricardo, y pues en Intersección nosotros vamos a estar conversando sobre la comunicación política y la crisis o retos más bien que tienen los legisladores en nuestro país. Nos va a acompañar Orlando Jorge Villegas, él es comunicador y diputado por el Distrito Nacional, y a él se le suma nuestro embajador de la carrera de Derecho, Juan Luis Contreras. Así que es un tema muy interesante y que yo les invito a no desconectarse de su pantalla y disfrutar de todo este contenido. Así es, Nicole. Nicole, una pregunta. Cuéntame. ¿Tú sabías o estabas claro? Yo sé que tú sabes muchas cosas, pero no sé si tú sabes esto, no lo sé. Dímelo. ¿Tú sabías, tú estabas clara que en muchos países los proyectos políticos más importantes se determinan oficialmente antes de las campañas? Pues claro, que en República Dominicana pasa eso. ¿Eso es así aquí? Claro que sí. ¿Cómo va a ser? ¿Tú quieres saber? Sí, yo quiero saber. Dile a la gente que no se despegue de ahí para que vean Al Curiosity. Quédense para que aprendan de eso. Definitivamente. Así que vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Al Andar UCSD. En pantalla se están transmitiendo todos nuestros medios tradicionales, nuestras plataformas digitales, YouTube, Spotify, para que ustedes no se pierdan de eso. Estamos en tantos Claro medios. que sí. Al Andar es, ¿cómo que yo digo que Al Andar es el real maratón? Sí, ya saben, no hay excusas. Así que ya ustedes saben, nos vamos con nuestro primer segmento. Vámonos, ¿o tú te quieres quedar? No, Okay, nos pues vamos a Intersección. Intersección. Bien, amigos, estamos de vuelta en su sección favorita, Intersección. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Él es el señor Orlando Jorge Villegas, quien es comunicador y también diputado por el Distrito Nacional, y junto a él le acompaña el embajador por la carrera de Derecho, Juan Carlos Contreras. Así que vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenidos. ¿Cómo se sienten? Gracias. Muchas gracias, Nicole, Juan y Ricardo, por la invitación. A la Universidad Católica de Santo Domingo también por permitirme venir a este espacio que ustedes dirigen. Los felicito. Me dicen que ya tienen casi un año, ¿verdad? Sí. Y que se están fogueando aquí. Así el honor es nuestro, y gracias por su humildad de sacar de su tiempo para compartir con nosotros en este espacio. A ustedes. Juan Carlos, ¿cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento sentado, hermano. Súper feliz de compartir este espacio con grandes comunicadores, porque ya son comunicadores. Ay, gracias. Y sobre todo con un joven talentoso y un ejemplo a seguir para toda la República Dominicana, que ha tenido una trayectoria importante, aún desde su juventud, ha estado en pasos muy importantes.
y es exdiputado, porque eso es una de las preguntas que vienen por ahí también, de qué es lo que está pasando con él, pero la verdad es que hoy estamos sumamente contentos de estar aquí en este espacio que es de todos ustedes. Bien, excelente. Vamos inmediatamente. Se dice en la calle, la gente siempre dice que en República Dominicana siempre están en campaña, como que siempre están en campaña, siempre los políticos están haciendo propaganda política y eso. En ese sentido, me gustaría preguntarle a usted, por su experiencia y su conocimiento, ¿qué estrategias utilizan los partidos políticos durante la precampaña para promocionar, por decirlo de alguna forma, a su precandidato, sin que esto entre en contradicción o viole las normativas que establece la Constitución o la Junta Central Electoral en ese sentido? Mira, yo siempre digo que el político siempre está en política, no necesariamente en campaña. Ahora, la política es una actividad que se hace de diversas maneras, por las redes, en contacto directo, con las comunidades. Hay gente que dice que eso es campaña, pero lo que se hace es política. Y la política tiene sus ingredientes del tú a tú, el ingrediente de las redes sociales, el ingrediente de la prensa, los medios de comunicación. Y se dice que siempre se está en campaña, pero la realidad es que el político hace política y siempre está en política. Ahora, la campaña, como tú dices, tiene sus plazos establecidos. Hay una ley electoral que establece los procedimientos, hay una Junta Central Electoral que regula cuándo se debe comenzar una precampaña, cuándo es la campaña, cuándo se cierra y cuándo se abre. Y los partidos respetan eso. Pero sí quiero dejar claro que uno siempre está en política. Y que uno esté en política no quiere decir que esté en campaña. Okay. Hablando de esa parte exactamente, de esa exposición que ustedes tienen directamente en las redes sociales, ¿cómo juega eso con respecto a esas consecuencias éticas de las exposiciones que ustedes tienen directamente cuando las personas dicen como que, pero es que todavía no estamos en ese momento de ellos exponerse directamente al público? Mira, como te decía, el papel de un buen político es estar en contacto permanente con sus comunidades. El político, que tenga una posición o no la tenga, que no tenga un vínculo con su base, entonces no tiene sentido hacer política. La exposición sí debe de ser algo, por ejemplo, en las redes, en los medios, debe ser algo que tenga algún nivel de importancia, porque no es cualquierizar tampoco la comunicación. Ustedes los dos que son estudiantes de comunicación deben saber que a nivel de estrategia tú no puedes cualquierizarte, o sea, tú no puedes ser tampoco un meme, ni puedes ser algo que pierda valor en el camino, porque la gente siempre que ve algo tuyo en las redes o en los medios debe tener algún nivel de importancia para que te respeten, pero también para que se entienda lo que quieres decir. Si el político, por ejemplo, abusa de su presencia en los medios y en las redes, harta. Y escúchame el término que lo diga así con J, harta. Entonces tú tienes que saber cuándo, cómo y qué decir. Pero al final, como les digo, es una especie de 360. Tú tienes que estar en el territorio, tienes que estar en este tipo de espacios también, espacios académicos, espacios universitarios, en tus funciones propias como dirigente político y también en los medios y en la prensa. Pero hay que tener un criterio contacto de cuándo tú debes estar en todos los lados. O sea, en cada uno de esos lados. Orlando, hemos visto a un joven destacado que ha sabido de una forma u otra comunicar muy bien lo que hace y en sus momentos dados. Vimos tu campaña electoral en el 2020 que fue completamente digital. Recordamos esos debates, esos en vivo, de manera pues como hoy, como ahora mismo, pero también te vimos como legislador en la Cámara de Diputados y dentro de las iniciativas que tú proponías, proyecto de ley, proyecto de resolución, siempre tenías ese backup de comunicación. Y precisamente hablando de eso, sometiste un proyecto de ley sobre el teletrabajo en República Dominicana, que hoy en día no sabemos de la continuidad de él, cuál fue el espíritu de esta pieza legislativa que tú querías de una forma u otra modificar en el Código Laboral de la República Dominicana y por qué no salió. Bueno, hay varias preguntas ahí en tu elaboración, pero mira, nosotros que desarrollamos una agenda en la Cámara de Diputados vinculada a varios temas importantes del país, pero la tecnología era uno de los temas. O sea, yo fui un legislador que incentivé que a nivel legislativo algunas piezas vinculadas a la tecnología pues tuvieran curso positivo en la Cámara de Diputados. Uno de ellos era el teletrabajo, pero el espíritu principal de mi proyecto de ley de teletrabajo era que a nivel legislativo, en vez de tener una resolución del Ministerio de Trabajo, se tuviera una pieza legislativa que regulara un contrato de teletrabajo. Porque aquí lo que se hizo en la pandemia, para mencionar quizás la etapa donde más
entró en vigencia el teletrabajo, era un contrato de trabajo presencial que te daba, digamos, momentáneamente, digamos, las circunstancias del teletrabajo. Claro. Pero no estaba elaborado, por ejemplo, cómo se iba a actuar ante un accidente laboral en el lugar del teletrabajo. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto de ley no establecíamos lugares de teletrabajo como un hogar, sino como el lugar que establezcan las partes. Puede ser un coworking, puede ser tu casa, puede ser, en fin, no sé, la oficina de tu papá, por decirte algo. Entonces, así como te menciono el caso de los accidentes de trabajo, también, por ejemplo, no estaba regulado el uso de herramientas de trabajo fuera de la oficina. O sea, había muchas cosas, y te menciono esos dos casos, por ejemplo, ¿verdad? Pero si tú analizas, no existían los parámetros para un contrato de teletrabajo, para un contrato de trabajo bajo la modalidad de teletrabajo. O sea, todo el mundo le decían, vete para tu casa, hasta nuevo aviso, pero la modalidad era presencial, o sea, el contrato era presencial. Así es. Si usabas tu internet, entonces, ¿cómo tú ibas a poder reclamar ese uso? Computadora, tu computadora, todo personal, tu energía eléctrica, tu teléfono. Entonces, claro, ese era el espíritu de la ley. O sea, es algo tan sencillo como establecer los parámetros de un contrato de teletrabajo, pero que quedara como una legislación, no claro, que quedara simplemente como una resolución del Ministerio de Trabajo. ¿Y cuál es la diferencia ahí? ¿Por qué tú estabas procurando un proyecto? Interesante. Mira, las resoluciones administrativas son buenas, son más ágiles que las leyes, porque es un dictamen de un funcionario del momento, pero así como es un funcionario del momento, si mañana llega otro funcionario, puede decir, no, echa para atrás esa resolución. Claro. Vamos a darle si a es una ley, tiene más peso en el tiempo, más peso en el rol del ciudadano frente a, en el caso, quien tiene la responsabilidad, que en este caso sería el Ministerio de Trabajo, y tiene esa vigencia en el tiempo y esa fuerza de la no discrecionalidad. O sea, no puede venir un diputado mañana y echarla para atrás. Tendría que reformarse o esa ley o el Código Laboral en un trabajo de consenso que toma tiempo. Y es de aplicación obligatoria. Y es de aplicación obligatoria. O sea, que no... Por eso nosotros, y la otra pregunta que me hacían, ¿por qué no se aprobó? Miren, señor, el Congreso es... ¿cómo te lo explico? O sea, la burocracia en persona está en el Congreso. Y es algo que incluso a uno, como en mi periodo de legislador, como fui joven legislador, te choca. Porque yo, que vengo del sector privado, y de hecho, siendo diputado y no siendo legislador, tengo emprendimientos, tengo empresas, uno sabe lo ágil que se mueve el sector privado. Ahora, el Congreso es un exceso de burocracia. Entonces la ley va a la Comisión de Trabajo, para ponerle un ejemplo, o sea, nosotros llegamos al punto que había un consenso, pero había veces que los legisladores no iban a la comisión, no había quórum, entonces no se conocía el proyecto. Y se caía la sesión. Perimía, y bueno, ya llegó un tiempo que había otras iniciativas que estaban quizás caminando más rápido y le dedicamos mayor atención, como el caso del proyecto de ley de alerta Amber, como es el caso del proyecto de ley que se convirtió en ley de Política Nacional de Antidopaje para los atletas olímpicos de la República Dominicana, que ese lo logramos convertir en ley. Y otros proyectos que puedo mencionar que eran parte de nuestra cartera, que aunque algunos no fueron aprobados, sí por lo menos llegaron a discutirse en el Pleno del Congreso, de la Cámara de Diputados, como lo fue también el proyecto, donde buscamos regularizar la comercialización de los llamados vapes y otros productos de tabaco sin nicotina. Con el permiso de mi compañero. No, tranquilo. Es que si no, se pierde la idea. Entonces, podríamos decir que por ese motivo Orlando no regresó como candidato a diputado. No es por eso. Mira, yo tengo una filosofía de vida, se las comparto a ustedes como jóvenes. Es que yo soy una persona de ciclos. Entonces, en el país hay una tendencia a lo seguro y yo lo respeto eso. Si tú te sientes que tú repites como diputado y tú ganas otra vez fácil, tú tienes que quedarte como diputado. Yo no creo en eso. O sea, yo creo en arriesgarme. Creo en vivir otros ciclos de la vida. Yo creo que fue una etapa vital e importante en mi carrera política. Primero porque me legitimé con 13,000 votos aproximadamente en unas elecciones donde muchas veces la gente entendía que por tú ser hijo de o familia de ella tú estabas seguro, y eso no es verdad. Al revés, el que carga con apellido la tiene más difícil, aunque parezca mentira. Pero yo soy una historia viva de eso. Tuve la experiencia de ser legislador, que fue una gran experiencia porque puedo ahora contarle a ustedes todos estos episodios, pero yo creo que yo soy de ciclos. Yo creo que mi ciclo como diputado
por lo menos en esta etapa culminó. Okay. Yo no me cierro ninguna puerta, pero eventualmente culminó y vendrán otros ciclos. O sea que para la próxima será por un cargo mayor que va a aspirar. Bueno, hay que ver, hay que esperar. Exacto. Orlando, a propósito de lo que usted estaba comentando, me gustaría saber qué opina usted con respecto a esa parte de aprobación de ciertos proyectos que se emiten al Congreso y que por toda la fase que debe pasar para que se llegue a aprobar. Hemos perdido como país nosotros buenos proyectos que hubiesen llevado el estatus en aspectos, vamos a decir, económicos y además del país. Tú sabes que esa es mi gran frustración, fue mi gran frustración como diputado, porque yo me niego o sea, que a esta altura del siglo XXI, un mundo que va tan rápido, no quiere decir que yo esté de acuerdo con que el mundo vaya tan rápido, pero es una realidad. Sí. Los procesos en la Cámara de Diputados sean tan lentos. Y mira que te voy a decir algo. En mis últimas sesiones como legislador aprobamos una modificación al reglamento interno para agilizar muchas cosas. O sea, yo tengo que reconocer que Alfredo Pacheco, que era y es presidente de la Cámara de Diputados, incentivó algunos cambios en el reglamento para agilizar los procesos, pero aún así, tú sometes un proyecto y una comisión, que la comisión tenga quórum, pero esa comisión tiene 10 proyectos más fácilmente. Exacto. O sea, y es por orden de entrada. Wow. Entonces, volver al pleno, discutir, o sea, es un proceso exageradamente largo. Yo no te digo que el proceso no sea necesario, porque tú no puedes someter un proyecto y bueno, lo vimos nosotros 4 aquí y dimos un informe favorable. O sea, debe de tener una serie de filtros. Yo lo que creo es que 2 cosas. Mira, nosotros tuvimos la oportunidad hace 2 años justamente de viajar una comisión de diputados de ese momento a Londres y nos reunimos con legisladores de allá y a mí me gustó mucho cómo funciona el Parlamento inglés porque es un parlamento eficiente desde el punto de vista operativo. Okay. Hay días que hay discusiones y se abren las discusiones. Por ejemplo, abrimos las discusiones a las 9 de la mañana. No tiene que estar todo el mundo sentado ahí. Okay. Usted arranca a hablar y usted sigue en el edificio del Parlamento y hay pantallas que te van diciendo a las 3 de la tarde se va a votar. Entonces, tú organizas tu día y tu agenda en base al horario de votación, o en base si te toca hablar, pues tú tomas tu turno. Las comisiones son muy puntuales y los temas tienen hasta incluso en muchos casos un tiempo de conocerse. Que eso pasa que a veces hay temas que van a comisión con plazo. Yo creo que todos los proyectos tienen que tener un plazo. O sea, un plazo no puede, claro. Un proyecto no puede pasar, ponte tú, ¿verdad? De un plazo de 2 meses de ser conocido en una comisión. Okay. Porque debe haber algo que pueda reglamentar el tiempo y el orden de esos proyectos. Te voy a mencionar un proyecto que yo venía de camino para acá, hablaba con una persona, lamentablemente hablaba sobre la tragedia del Jet Set, y yo decía cómo esa tragedia y otras, por nosotros no tener un código penal aprobado, que yo orgullosamente voté 3 veces por el código penal y voté a favor del código penal, hoy día quizás no hay figuras penales para... No digo este tipo de tragedia, pero hablábamos en sentido general de situaciones que han pasado. Eso no puede ser. Y eso que el Código Penal llegó al Pleno 3 veces. Wow. Yo tengo mi voto registrado las 3 veces. Dios mío. Ahora, hay que romper la burocracia. Mira, la tendencia del mundo ahora a nivel político es reducir la burocracia. Lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, lo que está haciendo Javier Milei en Argentina, por mencionar 2 parámetros en la región, es desburocratizar el Estado. Y hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero el Estado no puede ser un mamotreto, no puede ser. Tiene que tener un nivel de eficiencia, algún nivel de respuesta con cierta agilidad, cuidando los procesos, porque yo quiero dejar eso claro. O sea, no es un colmado. Y no es por decir que el colmado, pero en fin, lo que quiero decir con eso no es algo de simplemente una transacción o un intercambio de documentos. Es algo que debe tener un proceso, pero debe tener plazos. Agilizarse. Orlando, estrategias claves. Tú escuchar de hablar me lleva al pensamiento de los retos técnicos y políticos que tienen los legisladores dentro del Congreso. Y aunque no queremos basar al 100% esta entrevista porque ya no eres legislador, pero sí son historias que no te la cuenta un libro, que no te la cuenta dentro de un aula. Esa es la realidad que queremos llevarle a toda la comunidad educativa. Tú mencionabas el Congreso de Inglaterra, pero es muy probable también que cada congresista, por ejemplo, en Inglaterra tenga mínimamente 2 asesores que ayudan de una forma u otra al ejercicio del legislador. ¿Pasa eso igual en la Cámara de Diputados, en otro Congreso? No pasa. Es más, entonces, ¿cómo se hace un legislador que pertenece mínimamente a 4 comisiones, que tiene una agenda política, una agenda legislativa,
¿cómo hace para producir proyectos de ley de calidad al final del día? Mira, voy a decir algo por primera vez en este espacio, que nunca lo había dicho. Primicia, Ay, señores, ay, ay, primicia. me encanta. Yo tenía una asesora contratada que la pagaba de mi sueldo como legislador. Wow. Porque la gente no entiende la magnitud de ser un legislador. Entonces, para tú ser un buen legislador, no quiero decirlo en valor monetario, pero cuesta recursos. Cuesta, claro. Porque tú no tienes un asesor. Apenas te dan un equipo muy mínimo de poder operar dentro de la Cámara de Diputados. Entonces, para ser un buen legislador, y yo le dije a muchos amigos que aspiraron en el proceso pasado y gracias a Dios ganaron, yo les dije, van a tener que sacrificar su sueldo. Si tú quieres tener un asesor, o quieres tener una asesora, o quieres tener un jefe de gabinete, porque al final, tú como legislador, lees, preparas los proyectos, pero tienes que tener gente que te asesore y que te ayude a acompañar el trabajo en la Cámara de Diputados. Yo tenía una gran asesora legal, Jessica Muñoz, una abogada joven, preparada, que también estuvo o tuvo una tendencia hacia los temas de tecnología y estudió Derecho, hizo una maestría vinculada a eso. Y además tengo amigos, que gracias a Dios uno tiene amigos que o le interesan los temas o quieren ayudarte, que son abogados con cierta experiencia, que se ponían a la orden para ayudarme a redactar los proyectos o leerlos o hacer una especie de filtro. Entonces, yo tuve quizás esa ventaja, pero sí yo de mi sueldo. Yo pagaba. Tuvo que sacrificar de lo suyo. El equipo que no me cubría la Cámara, pero para ser un buen legislador había que hacerlo. Eso. Wow. Y eso no se dice. O sea que el legislador No, tiene no que sé. ser una persona que esté dispuesta a sacrificar de lo suyo también. Es que el legislador anda sacrificado todo el tiempo. Y es de verdad que lo digo. O sea, hay una concepción errada de que el legislador es un príncipe o una especie de yo no sé, de un banco o algo. Eso no es verdad, señores. O sea, el que entra en la Cámara de Diputados sale perjudicado económicamente. Wow. Pero tienes que Sí, va a gustarte trabajar. eso. Bueno, atención No, ahí, que eso servicio. es algo que yo no sabía, estás dándole ¿no? un servicio. Yo pensaba que era lo contrario. No, Wow. nada que ver, nada que ver. O sea, hay una percepción muy equivocada es verdad que el legislador tiene un buen sueldo, pero oye lo que te digo, se te va o en ese tipo de, digamos, de contratación de asesorías, o se te va resolviendo problemas. Lo de las exoneraciones, que siempre se habla de las exoneraciones, por ejemplo, yo no usé ninguna de mis 2 exoneraciones. Yo creo que eso de las exoneraciones lo que deben de dar el legislador es el uso de un vehículo. Pero en fin, nada de lo que la gente pinta, o que se ha pintado, se han creado mitos urbanos de los legisladores. Se lo digo yo, como ex legislador, no es verdad. No lo es. Wow, señor Orlando, muchísimas gracias por su tiempo. Nos gustaría continuar, pero bueno, ya el tiempo... Yo tengo una también, no me la robes, déjame tomar esta. Dale. Yo creo que estamos en la misma sintonía tú y yo. Una última preguntita. Sí. A mí me gustaría saber, usted habló al principio de sacrificios. Entonces, muchas veces los legisladores hacen ciertas asociaciones o alianzas que al final repercuten de una forma u otra cuando ya no tienen como que esas conveniencias o mantienen como que esos mismos intereses. ¿Qué consejos desde su experiencia usted le da a esas personas que quieren realmente llegar y que hacen esas alianzas que repercuten negativamente en su proceso electoral? La política es compleja y para tú lograr una victoria en política tienen que unirse muchos factores. No solamente basta el talento, no basta solamente los recursos, no basta solamente el partido. O sea, tiene que darse muchas cosas. Entonces yo no quiero, vamos a decir, generalizar una situación de alguna alianza A, B, C o D. Ahora, el que quiera ser legislador o quiera ser servidor público, tiene que estar dispuesto a sacrificarse. En cualquier posición, regidor, diputado, senador, alcalde, funcionario del Estado. Porque cada vez más el ojo de la gente está encima del político, sobre todo el que tiene algún tipo de cargo. Y en segundo lugar, los sacrificios son mayores. Pero ese es el valor de servir, es un sacrificio. Así es, muchísimas gracias de verdad por esa enseñanza, por haber compartido con nosotros. Nos honra haberlo tenido acá de verdad, y la Universidad Católica y el equipo de Alandar realmente le agradece mucho por haber sacado de su tiempo para estar aquí. Y esperemos que Gracias. en lo próximo, ¿verdad que sí? Sí. Que viene por ahí, que no se sabe qué es, pero que en lo próximo también pueda sacar un espacio para acompañarnos en otra oportunidad. Así es. Cuenten conmigo, les deseo éxito en sus carreras y gracias a la Universidad Católica por este espacio. Gracias, gracias. El público presente, no se vayan, que en Alandar continuamos con más de su programación favorita. Al
Andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Tomad bajo vuestra protección el Evangelio que siempre cómo se escucha a Dios, hemos escuchado por alguien. Al Andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Gracias por mantener la sintonía con Al Andar. Nos vamos con nuestro siguiente segmento, Al Andar Curiosity. Descubre datos peculiares y poco comunes en el mundo de la ciencia. Al Andar Curiosity. ¿Sabías que en muchos países las prácticas políticas más determinantes ocurren antes de que empiece oficialmente la campaña? En muchos países las prácticas políticas más determinantes no ocurren durante la campaña oficial, sino antes de que ésta comience formalmente. En este periodo preelectoral, a menudo poco regulado y fuera del foco público, se desarrollan estrategias clave que influyen decisivamente en el rumbo de unas elecciones. Los aspirantes se posicionan mediáticamente, promueven actividades comunitarias, negocian alianzas, estructuran sus equipos, recaudan fondos y prueban discursos que luego se afinarán durante la campaña. Aunque no se pide el voto abiertamente, ya se construye simpatía, visibilidad e influencia. Esta etapa también se utiliza para estudiar el humor social, analizar encuestas y definir los temas centrales del debate público. Descubre datos peculiares y poco comunes en el mundo de la ciencia. Al Andar Curiosity. Bueno, señores, Al Andar Curiosity, qué interesante. Nicole, ¿tú sabías eso? Claro que sí. Yo no lo sabía. ¿Cómo que no, Ricardo? No. Tranquilo, que para eso Al Andar está. Gracias por mantener la sintonía. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Al Andar UCSD, nuestras plataformas digitales, YouTube, Spotify, para que no te pierdas un solo episodio de todo este contenido. Ricardo, un placer tenerte por aquí. Nos vemos en una próxima entrega. Al Andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Al Andar.